Hola, me llamo Cristian. Tengo 28 años y soy originario de la Ciudad de México. Durante las últimas vacaciones decidí pasar un tiempo en el rancho de mis abuelos, ubicado en Apatzingán, Michoacán. La idea era despedirme del ambiente urbano y pasar un tiempo en contacto con la naturaleza, sin imaginar que esos días se transformarían en una experiencia que desafiaría mi comprensión de la realidad. Desde mi llegada, el rancho me ofreció la tranquilidad y el aislamiento que estaba buscando. La rutina era sencilla: ayudar en algunas tareas del campo, conversar con mi familia y disfrutar la naturaleza en un entorno casi intacto. Sin embargo, desde el primer atardecer, una sensación extraña se fue instalando en mi interior. Aquella tarde, mientras acompañaba a mi abuelo a revisar el ganado, noté que comenzaba a oscurecer. El anochecer en el rancho tiene un ambiente particular. La luz se desvanece lentamente y la oscuridad se extiende con naturalidad. Fue en ese momento cuando decidí dar un paseo por el bosque, en los alrededores, buscando algo de aire fresco tras el calor del día. Las temperaturas suelen ser muy elevadas. Mientras caminaba por un sendero poco transitado, me percaté de que el silencio se volvía casi absoluto, como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Todo era muy real, con sus sonidos habituales, aunque algo en esa quietud resultaba inquietante. No llevaba mucho tiempo caminando cuando vi algo que rompió la calma que había sentido hasta ahora. A lo lejos, en la penumbra, cerca del viejo granero, percibí una silueta inusual. Al principio pensé que se trataba de algún animal salvaje, pero algo en esa figura no cuadraba. A medida que me acercaba, empecé a notar detalles que me hicieron detenerme en seco. La figura tomaba la forma de un ave de aproximadamente 2 metros de altura, pero con rasgos claramente humanos. Su cuerpo presentaba una mezcla extraña. La estructura y el contorno recordaban a la de un pájaro, con alas que se extendían de manera imponente, pero también conservaba elementos de una cara humana, aunque distorsionada y grotesca en su apariencia. No podía creer lo que estaba viendo. Me quedé paralizado mientras observaba el ser. La criatura parecía esperar algo, como si se sintiera tan consciente de mi presencia como yo lo estaba de su presencia. Su mirada, si es que se le podía atribuir una, eran dos cuencas vacías. A medida que me acercaba lentamente, noté que el ambiente se hacía más denso y la temperatura descendía inesperadamente. Todo en el entorno parecía cargar con una energía extraña y opresiva. El murmullo del viento era el único sonido. No podía mover las piernas. Mi mente trabajaba a toda prisa intentando relacionar lo que veía, pero cada explicación me parecía insuficiente. De repente, el ser emitió un sonido similar al graznido de un ave. El sonido resonó en mis oídos. Me sentí expuesto a una fuerza que estaba más allá de mi control. La criatura, manteniendo siempre una actitud imponente, se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad, mientras yo trataba de procesar cada detalle. Recuerdo con claridad la sensación de impotencia que me recorrió. Estaba frente a algo inexplicable, sin la capacidad de entender o protegerme de lo que parecía ser una manifestación diabólica. La criatura permaneció quieta, con la mirada fija en algún punto indefinido del horizonte, o tal vez en mi dirección. No lo podía deducir. Decidí no retroceder inmediatamente, a pesar del miedo interior que sentía. Mi curiosidad se mezclaba con un instinto de supervivencia que me obligaba a observarla detenidamente, intentando captar sus intenciones. Cada segundo que transcurría aumentaba la sensación de peligro latente, y mi mente se debatía entre la necesidad de alejarme y la de entender aquello que estaba frente a mí. Finalmente, la criatura se alejó lentamente. Solo escuché el sonido que hacía al aletear sus alas. Eran enormes y dejó un olor como a carne podrida. Era asqueroso. Durante mucho rato permanecí inmóvil, incapaz de romper el silencio para procesar lo vivido. Después de ese incidente, regresé deseoso y temeroso a la casa de mis abuelos. En el interior, en medio de la normalidad de la rutina diaria, parecía que nadie más se había percatado de lo acontecido. Había algo en la experiencia que me había marcado profundamente. La convivencia con mis familiares y la continuidad de las actividades cotidianas contrastaban con la intensidad del horror silencioso que había sentido hace unos instantes. Durante los días siguientes,
Traté de hablar con algunos parientes acerca de las leyendas que circulaban en la localidad, esperando encontrar alguna pista o alguna explicación a lo que viví. Las respuestas eran vagas y muchas veces se limitaban a advertencias indirectas sobre no perturbar a los espíritus del lugar. No obstante, la experiencia personal que viví en el rancho dificultaba aceptar esas respuestas de forma completa. Era evidente que algo o alguien se manifestó esa noche y lo recordaré por siempre. Con el pasar del tiempo he llegado a aceptar que hay fenómenos que se escapan de la lógica y la ciencia. Hola, me llamo Carlos. Hace unos 23 años, cuando era militar, estaba en la Sierra de Puebla por el rumbo de Zacapuaxtla, en prácticas de tiro con mi unidad. Una noche me tocó hacer guardia de medianoche a las 3 de la mañana. No iba a estar solo, un compañero iba a estar conmigo. Entonces se dio la hora del relevo. Fuimos a uno de los parapentos más alejados en la periferia del campamento, donde nos iba a tocar hacer guardia. Hicimos el relevo, los compañeros nos dieron parte sin novedad y se retiraron. La niebla estaba pesadísima y por lo tanto el frío estaba bien sabroso. De esos fríos que hacen que las costillas se te entierran en la carne de tan fuerte que se contraen involuntariamente. La nariz moqueando y los dedos de las manos y pies se congelaban rápidamente a pesar de tener guantes y doble calcetín. Apenas unos 15 minutos de charla en voz baja y un cigarrillo bien pasado, empezamos a notar que se movían unas palmas que dan coyoles. No sé cómo se llaman, pero se dan en la Sierra de Puebla. Es tierra árida y fría, así que no hay demasiada vegetación, aparte de los arbustos resecos y esas palmeras. Hay muchas lajas de tierra caliza en esos cerros. Las palmas se mecían primero, luego se empezaron a trocear más. Se movían en unísono, pero en silencio. Cada vez más, hasta casi tocar el suelo en ocasiones. Para entonces ya estábamos sacados de onda mi compañero y yo. Así que decidimos cortar cartucho con los fusiles, sin movernos, pero sin quitar los ojos de los árboles. La visibilidad era máximo unos 10 metros. Más allá de eso ya no se veía nada claro. Entonces en la oscuridad, con niebla, con frío y escuchando a esa criatura andar por ahí, no era una opción bajar a ver y averiguar de qué se trataba. Habrían pasado unos minutos cuando de repente lo vi, apenas a unos 5 metros alejado de nosotros, a la izquierda en unas piedras de roca caliza. Había un enano desnudo y regordete. Nos miraba fijamente con ojos bien pelados y saltones. Medía unos 30 centímetros tal vez. La cabeza, en relación a su cuerpo, era demasiado grande y no tenía vello por ningún lado. Si ya estaba congelado, la sangre se me heló de plano. En ese momento no sabes si es real lo que estás viendo o qué está sucediendo. Giré para mirar a mi compañero y él estaba totalmente pálido, viendo al enano también. Entonces, en ese momento, comenzaron las detonaciones en el área de prácticas de tiro, hacia abajo del cerro, donde hay una cañada seca. Ahí era donde hacíamos las prácticas durante 7 días, y cada noche se alcanzaban a escuchar los gritos de gente peleando de plomazos. Uno que otro cañonazo se escuchaba en la batalla, y mi amigo y yo nos quedamos nada más escuchando, sin articular palabra. Yo miraba mi reloj y me sorprendía de ver que el tiempo avanzaba agonizantemente lento. Finalmente, ya cerca de las 3 de la mañana y la hora del relevo acercándose, los ecos de los gritos y plomazos fueron atenuándose hasta desaparecer. El frío más crudo que se siente en las primeras horas de la mañana antes de que comience a despuntar el sol es el que más cala. El enano, quién sabe en qué momento se desapareció. Escuché ruidos de pasos acercándose y recibí el relevo con un clásico saludo. Alto ahí, ¿quién vive? Es así como termina esta experiencia. Hola, buenas noches, me llamo Hermelinda. Esto me ocurrió en el sur de la Ciudad de México, en una zona boscosa. Íbamos varios chicos, desde algunos pequeños de 10 años hasta adultos. Caminamos unas 2 horas internándonos en lo más profundo del monte, destacando que en ese punto los animales suelen ser más grandes y aparte también menos visibles. Y también hay poco ruido. Total que subimos e hicimos las actividades normales.
Cuando comenzó el anochecer, nos repartimos los horarios de guardia nocturna. A mí me tocó de las 12 a las 3 de la madrugada. Los niños pequeños no hacían guardia, ellos solo quedaban a dormir toda la noche en la tienda de campaña. Total, hicimos una fogata enorme y corría mi turno de la noche, cuando de repente nuestra fogata comenzó a bajar su intensidad, al mismo tiempo que le empezaban a destellar unas llamas verdes. Cuando comenzó a suceder eso, oímos en un cerro lejano un alarido, como de una hiena o un perro que le estaban pisando su pata. Nos asustamos al principio porque se puso oscuro de repente, y no se suponía que se escuchara un animal así en el corazón del monte. Después de 5 minutos volvimos a escuchar ese alarido, en un cerro más cercano. A ese punto ya comenzábamos a sentirnos tensos, puesto que los esfuerzos para avivar el fuego eran inútiles, y parecía que esa cosa se iba acercando. Volvió a repetirse lo mismo, otra vez el mismo alarido escalofriante. Fue hasta que lo oímos a unos 50 metros de donde estábamos, el alarido saliendo de uno de los pastizales. Nos heló la sangre a todos. Al mismo tiempo que la oíamos, los niños en la tienda comenzaron a llorar, pero aún seguían dormidos. Ahí fue cuando los adultos se armaron de valor y fueron a perseguir a aquella cosa con una escopeta. Fueron a buscarlo con las lámparas y no encontraron nada, hasta que de nuevo oímos cómo se alejaban esos alaridos entre los cerros. Mientras tanto, nuestra fogata regresaba a la normalidad. No sé muy bien qué era lo que causaba ese lamento, pero se movía muy rápido en la noche y causaba ese raro efecto en la fogata.